pues, dijeran y eso, dijeron mucho que iban a ser diferentes, pero no pasó. Lo sorprendente hubiera sido que escucháramos algo diferente a un Alejandro Moreno Cárdenas, pues, no sé, rescatar la democracia, llegar hasta el domingo, hasta las últimas instancias del proceso, hasta agotar, hasta que la camiseta ya no dé más. Lo bueno hubiera sido llegar a eso, pero no pasó. Efectivamente, el PRI en el mensaje de este miércoles 30 de agosto declinó a Beatriz Paredes, pero parece, por lo que subieron un video, que Beatriz Paredes ya había, sí terminó, pues bajándose de la contienda antes del anuncio de Alejandro Moreno Cárdenas, que dio de manera muy en suspensación. Fue con mucho suspenso, ¿verdad, señor productor? ¿Todo bien? Suspenso, ¿qué suspensación? Suspensación, son mis palabras domingueras. Si no, no le doy sabor. Oye, ¿Todo miércoles, bien, señor productor? ¿todo bien? ¿Cómo te fue en tu rueda de prensa de 10 horas para 13 minutos? Es que el señor A ver, productor, ¿por qué me jalaste? no, yo solo dije, ¿cómo te fue en tu rueda de prensa? No, no es mía, yo no la vi. Bueno, pero tú Yo fui fuiste. a cubrirla. Es correcto, esa es tuya, porque el No, no material es que mía. grabaste es tuyo. ¿Eh? El material que Ah, grabaste el es tuyo. material es Ahí mío. está, es tuya. Sí. Entonces, el señor productor fue a cubrir la rueda de prensa de Alito Vandalito y estaban citados a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde iba a ser la rueda de prensa, ¿verdad? Ujú. Ok. ¿A qué hora fue? A las 6:30. 3 horas después, o sea, 3 horitos después, salieron los Sí, dirigentes del porque ya la PRI. estaban comiendo, porque estaban en cónclave. Ajá, estuvieron en cónclave, o sea, citaron la rueda de prensa a las 3, pero terminaron saliendo hasta hablar hasta las 6 de la tarde con todos los medios allá afuera, buscando, o sea, esperando que dijeran algo. Xochitl llegó al cónclave del PRI, pero se fue antes de que se diera la rueda de prensa. Beatriz ni sus luces en esa rueda de prensa y no, vaya, desde que se citó al cónclave priista, Beatriz Paredes no apareció. Y hasta ahorita que me metí a sus redes sociales, no ha aparecido. Beatriz Paredes fue al cónclave, tuvo su reunión y dijo, ay, nos vemos. Dio entrevistas en la mañana y hagan de cuenta que le bajó el switch a las redes sociales, le bajó el switch a los comunicados, le bajó el switch absolutamente a todo y ya no sabemos nada. No, pues ya para qué. Todo de lo que nos, exacto, ya para qué. Todo de lo que nos hemos enterado hasta este momento ha sido por la voz de Alejandro Moreno Cárdenas, un poco por Xochitl Gálvez, pero sobre todo es Alejandro Moreno Cárdenas. Y pues, insisto, sin sorpresas, sin novedades que reportar. Pero lo que sí es que hay que analizar cómo se dieron las cosas. Porque aunque Beatriz, ya voy a ponerles toda la cronología de los hechos, quiero empezar con esta reflexión y sí quiero que me pongan muchísima atención. Y se lo estoy diciendo por lo siguiente. El Frente Amplio por México, esta oposición bastante ridícula, que no ha logrado encontrar su camino desde el 2018, que cree que la elección del 2018 fue un momento atípico, ¿no? Que el que millones de personas votáramos por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y por Morena fue un error de la Matrix, que fue nuestro momento de rebeldía, ¿no? Esa oposición que no ha terminado de aceptar que gracias a todos sus históricos errores, millones de personas que antes nos creíamos lo que ellos compartían y lo que ellos nos decían sobre Andrés Manuel López Obrador, decidimos hacer exactamente lo contrario, votar por él. No han entendido, esa oposición no ha entendido lo que pasó, no ha entendido sus errores, no ha entendido que ellos son pues bastante responsables de que hoy Andrés Manuel sea el presidente y que el movimiento esté a la cabeza. No lo han terminado de entender y hay muchas personas, porque sí son muchas personas que simpatizan con ellos. Hablamos sí de millones, no vamos a decir que son poquitas, no, estamos hablando de millones de personas que están, que creen fielmente en el PAN, en el PRI y todavía en el PRD, sobre todo en el PAN y en el PRI, más que en el PAN, menos que en el PRI. Esas personas hoy, Pues 2 millones nada más tiene. si nos vamos, me voy a ir al 2018, me voy a las elecciones federales pasadas, no son 10 millones, son más. Estamos hablando de cerca de 10 millones de personas en No, todo pues no. México, Hoy dijeron que nomás tienen 2 millones. pero son
Esas 2 millones son las firmas que tienen. El PRI dice que tiene 2 millones y solamente tiene 1 millón de afiliados. No te dejes engañar por el PRI. O sea, lo reporta el INE. Que paren de, ajaja. Aquí lo enseñamos y de hecho hay un... Está en el INE, ¿no? Su base de afiliados. Que paren de ya. Ay, de verdad. Alito no se cansa de mentir. Pero bueno, el PRI dice que tiene 2 millones. Díganle que sí, Alito. No, sonrían y diga que sí. Diría Marcelo, sonríe, todo va a estar bien. Alito podrá decir misa, pero en realidad en votos no afiliados, no estoy hablando de los votos duros, los afiliados, que es algo completamente variable, porque a veces, y lo digo yo por conocimiento de causa, porque trabajé con ese sistema, los afiliados pueden ser falsos o estar repetidos en distintos partidos políticos y usted y yo ni siquiera nos enteramos. Ya gracias al cielo hay una página del instituto que te permite saber si estás afiliado a algún partido y poderla hacer de todos. Ajá, te permite saber si te ensartaron o no. Pero hay personas que todavía votan por el PAN, por el PRI y un poquito por el PRD. Esas personas sí son minoría, representan menos del 10% de la población mexicana, pero son millones. Recuerden el universo, estamos hablando de 10, de 100, casi 140 millones de personas que vivimos aquí. Podemos votar poquito más de 94 personas, 94 millones de personas. De ese universo, al menos 10 millones simpatizan con el PAN, PRI y con el PRD. No les da la victoria de una presidencia, han perdido gobiernos, sí, pero estamos hablando de 10 millones de personas aproximadamente, me voy a números así a grandes rasgos. A esas millones de personas les dijeron que eran diferentes. O sea, que todavía creen en ellos, ¿no? Esos que dicen que el país está peor que nunca. Ok. A esas personas les dijeron que eran diferentes. A esas personas les dijeron que Morena estaba haciendo un proceso opaco, que ya había dedazo, que estaba cargado, que había una favorita, que que era una elección interna de Estado, que el presidente la puso. A esos 10 millones de personas les dijeron que ellos iban a debutar con un proceso innovador y diferente a Morena, que en su proceso interno sí iba a haber democracia, que en su proceso interno iban a ser transparentes, que iban a ser la esperanza de la política que nunca fueron antes, pero ahora alguien dijo y se la creyeron. Y no solo no lo cumplieron, sino que lo hicieron 10 veces peor. 10 veces peor. Estamos hablando de un proceso interno que nace. O sea, quiero que escuchen la cronología, sobre todo cuando aquí tenemos personajes que sí, que nos siguen, que nos escuchan, tipo Arlequín y demás, o tipo Araceli, que la otra vez nos venía a visitar amablemente, y que no simpatizan con nosotros. Me dirijo a esas personas en particular, que quizás para este espacio son los menos, son los que llegan a veces e insultan. A ustedes me refiero, porque todos los demás abrimos los ojos y se los estuvimos repitiendo y lo sabíamos que esto iba a pasar. Pero a ustedes que confiaron, a estas personas que ocasionalmente vienen por aquí, que me siguen en redes, que me mientan la madre, a esas personas me refiero. A ustedes les dijeron que iban a ser diferentes, a ustedes les dijeron que ellos iban a cambiar, que iban a revolucionar, que iban a ser superdemócratas y no sé qué, y a ustedes es a los que engañaron. A ustedes les volvieron a mentir, como lo han hecho durante tantos años, pero les volvieron a mentir. Porque este proceso nace de la desesperación de no tener un proceso y que Morena sí lo tuviera. Entonces, ¿vieron lo que hizo Morena y se les ocurrió echarle más crema a los tacos? Es como una receta. Hablemos de los chiles en nogada. Creo que es mi analogía perfecta. Hagan de cuenta que en Morena tienen la receta tradicional de chiles en nogada y pues dijeron, aquí están mis chiles en nogada y esta es mi receta. Y toda la gente está maravillada con su receta de chiles en nogada. Y la oposición, o sea, sería el restaurante de competencia, dijo, no, yo tengo que sacar los mejores chiles en nogada. Nunca habían hecho chiles en nogada, pero dijeron, hoy los voy a hacer. Y decidieron, en vez de ponerle las nueces originales, le pusieron nuez de la India y no, pues almendra. Y en vez de nogada, en vez de granada, decidieron ponerle harta rebanada de manzana. Le echaron 10,500 cosas diferentes para decir que ellos también tenían su platillo y al final
ese platillo sabió, o sea, supo de la patada. Quisieron hacerse los novedosos, le aventaron mucho choro a su proceso interno para terminar igual o peor, porque se supone que la diferencia, la novedosa diferencia del proceso interno de Morena al del frente, es que en el frente no solamente iban a tener encuestas, sino que iban a tener una elección, una votación personal, o sea, que la gente iba a ir a votar, que iba a haber un centro de votación para que la gente pudiera decidir de a viva voz, de a viva pluma, de a viva papeleta a quién querían que fuera, y no solamente iba a ser un mecanismo de encuestas. Dijeron que ellos no iban a hacer campaña por todo México, como si lo hicieron en Morena PT Verde. Dijeron que ellos no iban a gastar en espectaculares. Dijeron que ellos no iban a gastar en mítines. Pero sí gastaron en estos foros regionales individualmente cada uno de los 13 que fue aceptado en la primera etapa del proceso fue a buscar las firmas. Algunos fueron presencialmente a buscarla en eventos pequeños en algunas zonas, otros pues solamente daban discursos y hacían giras y vayan, estaban yendo a reuniones, o sea, también hicieron campaña. Ahí les fue otra mentira. Y la diferencia que también se dio con Morena es que al menos Morena, pues sus candidatos, podemos cuestionar muchísimo su informe de campañas, de cuánto se gastaron en sus campañas, yo creo que lo podemos cuestionar ampliamente, pero entregaron uno. En el lado del PRI PAN PRD, ¿alguien me puede decir en dónde están sus informes de cuánto les costó? Porque hasta este momento no tenemos idea. Más que el video de Xochitl diciendo que ya no tenía saldo en su celular. Pero eso sí, gasta 130,000 pesos en un seguro de gastos médicos mayores al mes. Y la cereza del pastel, que esta es la maravillosa, lo que ocurre hoy. Bajan a todos porque no tenían competencia, no esperaban el fenómeno que fue Beatriz Paredes al interior de este grupo político y empezaron a presionar para que declinara a Beatriz. Beatriz se resiste por un par de días. Beatriz empieza a cuestionar el proceso interno. ¿Dónde van a hacer las encuestas? ¿Qué va a pasar? Xochitl sale a decir que ella no va a avalar un proceso en donde obliguen a Beatriz a declinar. Pero al final terminan entregando unas encuestas que realizaron hoy y los resultados de las encuestas que realizaron hoy son los que definieron el proceso del PRI-PAN-PRD. O sea, hoy en la mañana me encanta este mecanismo porque en la oposición algo me ha quedado claro, son los Speedy González de los resultados. Pero de verdad los Speedy González. Cuando fue lo de las firmas, por aquí había terminado el proceso para recolectarlas y al día siguiente ya tenían cuántas eran, y validadas, revisadas, una por una y manuales. Más de 2 millones de firmas las revisaron en menos de 24 horas. Según ellos dicen que sí. Y luego, hoy 2 empresas hacen una encuesta, unos Telefónica y los otros casa por casa. Y ya tenían los resultados este mismo día. Qué maravilloso, de verdad, que los Speedy González de las encuestas. Y es con esos resultados con los que dicen que Beatriz Paredes estaba abajo de Xochitl Gálvez por 15 puntos. Pero casualmente una de las empresas es Reforma. Reforma fue una de las encuestadoras. Y Reforma publicaba este lunes 28 que la diferencia entre Xochitl y Beatriz, ya con los careos de los 2 punteros de Morena, era de 1 punto. Todo mal. Todo mal. Por donde usted lo quiera ver, todo mal. Todo muy mal. Así que terminan bajando a Beatriz Paredes del proceso interno. Xochitl termina rompiendo en llanto de la emoción de ser candidata única. Y ahora los partidos andan en cónclave para decidir si van a hacer o no la elección del domingo. ¿Cómo para? No, que probablemente no. Por, Están reunidos ahorita. o sea, a ver, si ya tienes una candidata, si ya tienes una candidata única, si ya declaraste que tienes una candidata única, por default entiendes que ya no vas a hacer el proceso del domingo. Exacto, sería estúpido, pero ¿saben cuál es el problema? Que ya lo han hecho antes. ¿Sí?
Sí, ya. Eso de votar por una persona porque solo aparece una cual sindicato, o sea, en elección cual sindical, charro del Pemex, donde solo tienes una persona como candidato, ya lo han hecho. El PAN es experto en eso. Marco Cortés así logró su reelección, votando por él mismo. Y Ricardo Anaya se convirtió en candidato del PAN en el 2018, así también, poniéndose a él en una boleta y pidiéndole a los panistas que fueran a votar por él nada más. Era el único que aparecía. Y le pedían a los panistas que fueran a votar. ¿Quién también hizo eso? Alito Moreno. Alito también se religió solamente con su candidatura. Entonces, si de algo son expertos en el PAN y en el PRI también, es en votar por ellos mismos y en simular procesos democráticos que de democracia no tienen absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo más triste? Que este grupito dicen que ese tipo de prácticas son de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador se votó por él mismo y puso una elección en donde votaran por él mismo. Yo nunca me enteré. ¿Tú te enteraste que eso pasara? Yo no me enteré que Andrés Manuel votara por sí mismo y que solo él fuera el único candidato y se votara por él una y mil veces. Yo me amo. O sea, es muy estilo Sandra Cuevas. Entonces, a mí no me, o sea, lo lógico sería que ya declaraste que tienes una candidata única, pues ahora justo terminen de decidir cómo le van a decir a la ciudadanía que la engañaron, cómo se lo van a dulcificar, cómo le van a dulcificar Más bien a explotizarlo. millones de personas que les dieron ese voto todavía de confianza de decir, bueno, es que el México está peor que nunca y yo quiero que gane, pero que gane por la buena, de buena lid. ¿Cómo les van a decir que se los volvieron a chamaquear? ¿Cómo les van a decir que no solo les prometieron un proceso innovador, sino que se los transaron, que les vieron la cara, que les mintieron, los engañaron, pero esta es la mejor de todas? Que siguen bailando al son de López Obrador. ¿Cómo les van a decir? O sea, lo peor que podría pasar es que terminen decidiendo hacer una elección el domingo con una sola candidata. Eso sería lo peor. Pero no me extraña. Miren, vendrán cosas peores, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo peor que podría pasar. Seguirle dando a tole con el dedo a la gente para que vaya a votar por una persona que ya eligieron como candidata única. Sería cosa maravillosa. ¿Y los que no quieren? ¿Los que no la quieren? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir con Movimiento Ciudadano? ¿Van a votar por Morena? ¿No van a votar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a anular su voto? ¿Van a ceder? ¿Van a decir, bueno, pues está bien? Porque este proceso, o sea, quiero ser muy honesta con ustedes, lo que yo estoy cuestionando, hasta Loret de Mola lo está cuestionando, con sus palabras, a su estilo, ya sabemos, ¿no? Pero hasta él lo cuestiona y miren que su patrón es Madrazo y Madrazo está en contra de Beatriz. Imagínense, para que el que paga no pueda tener control de algo tan cuestionable como esto y Loret salga también a criticarlo, imagínense cómo estamos. Ciro Gómez Leiva lo viene criticando, se lo criticó en su cara a Alejandro Moreno Cárdenas. Aquí esto se ha criticado hasta por los propios voceros defensores a los que les pagan, que están en sus nóminas. ¿No Ciro Gómez Leiva era brother de Alito? Hasta ellos lo cuestionan. Imagínense si sus, y yo insisto, me refiero a este grupo en particular, no al grueso de nuestra audiencia, pero a este grupo en particular, si sus voceros y sus héroes informativos están cuestionando lo mismo que yo, ¿por qué ustedes no podrían cuestionarlo? Está de la patada lo que hoy pasó. De verdad, de la patada. En un foro, no fue un foro, fue en una entrevista de Beatriz Paredes con Aristegui. Dijo, si yo declinara, le estaríamos dando la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador de que este es un proceso que ya tenía una candidata y que nos hicieron perder el tiempo a todos. Y eso lo dijo hace no más de 2 semanas.